cena de las bodas del Cordero es la era milenaria. El matrimonio es allá y la fiesta es aquí. Vea. La fiesta es aquí. Después de la ceremonia nupcial en el cielo, la iglesia viene en las nubes con su esposo. Es lo que dice Apocalipsis 19:14. Juan puede ver los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo. Y recuerde que la iglesia viene vestida de lino fino, limpio y resplandeciente. Por eso dice, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio le seguían en caballos blancos. Eso es lo que Juan puede ver. Alabanzas al nombre del Señor. ¿Y qué le parece una fiesta de 1000 años? Alguien hizo la pregunta, bueno hermanos, si para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día para Él, entonces el milenio, los 1000 años serán ¿qué? Simplemente 1000 días para el Señor. No, hermanos, son 1000 años literales, porque el milenio es una cosa literal. ¿Aló? Claro, el milenio es una cosa literal. Inclusive que va a haber hasta procreación. Israel va a trabajar la tierra. Las naciones van a estar allí. Vea. Entonces la iglesia, la cena de las bodas o la cena del Cordero después. Primera de Tesalonicenses 3:13 dice, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios, Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Los invitados a las bodas, los invitados a las bodas, invitados. Los invitados a la fiesta o cena de las bodas del Cordero. El capítulo 19 y el versículo 9 de Apocalipsis se habla de los invitados. Y dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, y estas son palabras verdaderas de Dios. Bienaventurados los invitados a las bodas. Una cosa es la esposa y otra cosa es los invitados. Nosotros no somos los invitados porque nosotros somos la esposa. Nosotros somos los protagonistas de la fiesta. Alabanzas al nombre del Señor. Mire, en primer lugar, Israel es el invitado de honor, el Israel restaurado. Israel va a estar como un invitado en las bodas. Mire, por eso a Israel se le dice que espere que su Señor regrese, lo que mirábamos ahora al empezar. A Israel se le dice que espere al esposo que viene de las bodas, para que cuando Él llegue, entonces le abran, enseguida le abran. Mire, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Mire,
que regrese de la boda. Él ya viene de la boda, ya viene casado y viene con su esposa. Israel es el invitado como nación. Mire, Mateo el capítulo 25, que habla de las 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas, y que nosotros siempre lo hemos predicado y siempre hacemos la aplicación, y no hay nada malo en ello, en tomar a las 10 vírgenes y ponerlas como un ejemplo de una iglesia que está preparada y otra que no está preparada, de creyentes que están listos para irse con el Señor y otros que no están listos para irse con el Señor, y lo hemos predicado muchas veces y lo seguiremos predicando, y no hay nada malo en ello tomarlo como un ejemplo. Pero la verdadera aplicación de Mateo capítulo 25 de las 10 vírgenes se refiere a Israel, al Israel que se prepara y al Israel que es un incrédulo, porque en Israel hay 2 bandos, hay unos que son creyentes, unos que van a creer y otros que no van a creer. Por eso le coloco aquí el ejemplo: 5 prudentes son el Israel creyente, los que creyeron en el mensaje de los 144 y esperaron y están esperando a su Mesías que llegue. Y habrá otro Israel que no va a creer absolutamente nada y lo va a coger desprevisto cuando el Señor venga en su segunda venida. Entonces, por eso va a haber un Israel creyente, y el Israel creyente es el que va a estar allí como el invitado de honor. Mire, por eso dice: pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. ¿Entiende? No dice vino el novio, como si Israel fuera la novia, sino vino el esposo. Vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él. ¿A dónde? A las bodas. Porque no es Israel el que se está casando, sino el Señor con la iglesia que ya está casado. Por eso entonces entraron en las bodas y se cerró la puerta, porque el Israel restaurado espiritual y restaurado como nación serán los que van a estar allí en el reino milenial y que van a ser los invitados de honor en esa fiesta de bodas. Mire, en segundo lugar tenemos a las naciones, porque las naciones serán clasificadas, las naciones gentiles. Va a haber unas naciones que el Señor va a clasificar y que van a calificar para entrar al reino milenial, y ellas también serán las invitadas de honor para estar en la fiesta de las bodas. Por eso San Lucas el capítulo 14 y el versículo 16 al 20, como Mateo el capítulo 22, los primeros 14 versículos, allí se habla. Mire, tenemos 2 grupos. Tenemos un Israel incrédulo que rechaza, porque también es otra parábola que nosotros acá la tomamos para predicar en ella y dar a entender la misericordia que Dios ha tenido para con nosotros, y yo mismo la referí durante esta semana, de el Israel que rechazó y los otros, que el padre que hizo fiesta de bodas, en otras palabras, a su hijo, porque de eso es que trata San Lucas y trata Mateo, de la parábola del padre de familia que quiso hacer fiesta de bodas a su hijo y preparó todo y la fiesta ya está, todo está servido, pero mandó unas tarjetas de invitación porque quería tener gente predilecta, gente escogida,
allí en esa fiesta de bodas. Pero resulta que los que fueron invitados no pudieron o no quisieron estar, sacaron su evasiva. Cuando los siervos fueron a traer los invitados, entonces el uno dijo: me acabo de casar, no puedo ir. El otro dijo: compré una yunta de bueyos, no puedo ir, tengo que irlos a ensayar. El otro dijo: acabo de comprar una finca, tengo que ir a ver los linderos. Entonces, eso lo hemos dicho acá y lo hemos predicado para resaltar que Israel rechaza al Señor y que nos extendió su misericordia a nosotros, que fuimos la convocación de última hora y que éramos los cojos, los mancos, etcétera. Y no está mal, no está mal la comparación y predicar de esa manera para resaltar la misericordia que Dios ha tenido para con nosotros. Pero la verdadera aplicación del pasaje tiene que ver aquí. Lo que se muestra es un Israel que rechazó y que no serán dignos, porque se habla del Israel en San Lucas, el capítulo 14, se habla del Israel que rechazó. Porque recuerde que va a haber un Israel creyente, lo de las 10 vírgenes prudentes, 5 vírgenes prudentes, y va a haber un Israel incrédulo. Pero San Lucas presenta más que todo al Israel incrédulo, la parte negativa, los que realmente le rechazaron, para que haya un segundo grupo, una segunda convocación que tiene que ver con las naciones. Entonces esas naciones que están simbolizadas con el que salió, con los que están tirados al camino, con los ciegos, con los mudos, con los pobres, y que son traídos a última hora para que se llene mi casa y se coman esta cena, porque los que fueron invitados no eran dignos. Esas tienen que ver con el juicio de las naciones, lo mismo que nosotros encontramos acá. Mire, el juicio de las naciones. Por eso, cuando Mateo, el capítulo 22, hay una expresión en el versículo 10 que dice: estas expresiones, malo y bueno, tienen que ver con la clasificación, porque habrá una clasificación de naciones. Esa clasificación de naciones las encontramos, estos son versículos, a ver si se me quedó uno por aquí, Mateo 25. Sí, lo que tiene que ver, mire, estos versículos nos están hablando de una clasificación. Mateo 13, el versículo 37 al 50 está hablando de la clasificación de lo que tiene que ver con la cizaña y el trigo, y que siempre lo hemos predicado y no hay nada malo en predicar el trigo y la cizaña, etcétera. Pero todo esto tiene una aplicación allá. Allá la cizaña son las naciones que han procurado siempre el maltrato a Israel y han tratado de destruir a Israel en toda su existencia. El trigo limpio, que será echado en el granero, tiene que ver con los hijos del reino, que tiene que ver con la nación de Israel. Esa es una clasificación. La otra la encontramos en Mateo 25, el versículo 31, cuando el Señor comienza a decir: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, entonces hará lo que hace el pastor con las ovejas, y apartará las ovejas a su derecha
y los cabritos a su izquierda. Y entonces a los de la derecha les dirá: venid, benditos de mi Padre, al reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve en la cárcel, me visitaste, estuve en el hospital, me fuiste a ver. Entonces los de la mano derecha le van a decir: ¿por qué cuando te vimos hambriento, sediento, en la cárcel, en el hospital y te auxiliamos? El Señor les dirá: por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Son las naciones que han procurado el favor con Israel, como decir los Estados Unidos y otras naciones que han hecho trato con Israel, que lo han defendido, que han sido sus aliados, que han hecho tratados, que le compran, que le venden y siempre lo han defendido. Esos serán los benditos de Jehová. Y recuerde que el Señor le dio la promesa a Abraham: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren yo los maldeciré. Entonces esa promesa de Dios a Abraham se le cumple a Israel allá, porque todas las naciones que han procurado el favor con Israel, entonces Dios les da la bendición de entrar al reino milenial para que estén en el reino milenial. Los de la mano izquierda, que dice: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed, no me diste de beber, estuve en la cárcel, no me visitaste, estuve en el hospital, no fuiste a verme. Entonces ellos le van a preguntar: ¿cuándo te vimos en estas condiciones y no te extendimos la mano? El Señor les va a decir: por cuanto no lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí no lo hiciste. Entonces irán al castigo eterno. Entonces esas son las naciones que han procurado siempre la destrucción para Israel, como tiene que ver con toda esa parte de allá, de los asirios, Siria y todo lo que se ve en este momento, los mismos palestinos, los mismos iraquíes y todo ese continente y toda nación que se levanta contra Israel, vienen a ser el objeto de ser los malditos de Jehová. Entonces ese es el juicio de las naciones. No era lo que el padrecito Galvi siempre decía, y lo que la iglesia siempre ha dicho, que ese pasaje siempre lo toman para decir que hay que hacer obra de caridad para poder entrar al reino de los cielos. Eso no tiene nada que ver con las obras de caridad. Simplemente es una parábola que el Señor coloca de cómo va a ser la clasificación para las naciones que van a entrar al reino milenial. Ahora, Joel, el capítulo 3, nos revela el trasfondo de aquello, el trasfondo, porque en las parábolas se ve así y no hay mucha implicación, pero ya Joel ya nos está diciendo cómo Dios hará la clasificación. La clasificación se hará en la batalla del Armagedón, cuando todas las naciones, por eso todas las naciones van a ser invitadas. El Señor las va a sacar al desierto de Josafat. Mire, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Por esa razón, entonces el Señor en la batalla del Armagedón
con el anticristo a la cabeza y el falso profeta, entonces es que saca las naciones. Lo que dice Ezequiel, el capítulo 38 y 39, lo que tiene que ver con todo ese ramillete de naciones que se van a aliar con Rusia, que es Gog, Magog, y todas esas naciones de por allá, entonces van a ser convocadas al valle de Josafat o al valle de Megiddo, en otras palabras, donde es el desierto más grande de ese Medio Oriente y donde se han peleado todas las batallas inmensas de la nación de Israel. A ese valle el Señor comisionará a las naciones para entrar en juicio. El versículo 12 dice: despiértense en las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Entonces, en la batalla del Armagedón, hermanos, es donde se hará la clasificación. Eso está aquí en Apocalipsis 19:11. Cuando el Señor venga, mire, cuando el Señor venga por segunda vez y que venga con su iglesia y venga con toda su corte celestial. Él viene montado según la figura que aparece aquí de Apocalipsis 19:11. Juan aprecia esto y dice: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios, del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Es decir, que esto tiene que ver con la segunda venida del Señor visible, y que ya viene con su iglesia coronada, engalanada, y viene con su corte celestial para guerrear con el anticristo, el falso profeta y todas las tropas habidas y por haber. Porque resulta que mañana que estemos considerando las 70 semanas de Daniel, nos daremos cuenta que el anticristo hará pacto con la nación de Israel, y el pacto será por una semana, que tiene que ver con 7 años, pero que el anticristo a la mitad de la semana rompe el pacto y hace que los sacrificios sean anulados. Se mete al templo, supuestamente meterá la imagen o la abominación desoladora de la cual habla Daniel, y que la abominación desoladora no es otra cosa sino la imagen que el falso profeta le hará al anticristo y le infundirá vida, y la meterán en el templo, y el anticristo se sentará como Dios y se hará pasar por Dios. Y ahí es cuando Israel va a reaccionar y se va a dar cuenta que ese no es el Mesías que ellos habían esperado. Entonces Israel saldrá al desierto de Megiddo. Ahí es donde entra Apocalipsis, el capítulo 12, la mujer que está vestida del sol, con el sol en su cabeza y la luna y las estrellas a sus pies. Esa mujer que aparece en Apocalipsis, el capítulo 12, no es la Virgen María, como lo pretende la Iglesia Católica.
ni tampoco es la iglesia, es la nación de Israel. Mire, es la nación de Israel. Entonces, esta mujer, al verse perseguida, toma las alas del águila, que tiene que ver con sus aviones y que tendrá que ver con todo su armamento bélico, para salir al desierto de Megiddo, donde el Señor le tiene un espacio para ser protegida. Entonces el dragón, la figura del dragón, que es el anticristo, el mismo diablo encarnado en un hombre, el falso profeta, reclutará todas las tropas masivas del mundo, y las naciones también serán reclutadas para salir detrás de la mujer. Entonces, lo que presenta la figura de Apocalipsis 12 es que el dragón echa sus bocaradas de agua detrás de la mujer. Y las bocaradas de agua, pues naturalmente son las tropas armadas en esa inmensa batalla del Armagedón. Y entonces dice que la tierra provisionalmente, de una manera magistral, abrirá su boca y tragará las aguas. Esa es la ayuda que viene de parte de Dios, porque en el momento en que Israel esté rodeado por las masas, por los ejércitos armados hasta los dientes para masacrar a Israel, entonces es cuando el sol se va a oscurecer a todo sol mediodía. El sol no va a dar su brillo, la luna se va a teñir en sangre, las potencias de los cielos se van a conmover, el mar va a bramar, la tierra se va a mover como un ebrio y las estrellas se van a caer desde los cielos. Entonces, cuando esté pasando esos fenómenos naturales, entonces el anticristo, el falso profeta, las naciones, las tropas y el mismo Israel pondrá los ojos en el cielo a ver qué fue lo que pasó, qué fue lo que sucedió, por qué se oscureció el sol, por qué las potencias de los cielos se han conmovido, por qué el mar brama, por qué la tierra se estremece, por qué las estrellas están cayendo como meteoritos, qué es lo que ha pasado. Entonces la atención ya no será la nación de Israel, la atención será lo que va a pasar en el cielo. Cuando todo mundo esté mirando hacia arriba, entonces el cielo se rompe y aparecerá un resplandor glorioso que iluminará todo el universo. Es donde aparece un personaje montado en un caballo blanco, con un cinto de oro alrededor de su pecho y muchas diademas, porque él viene como Rey de Reyes y Señor de señores. Entonces el anticristo ya no fija la atención en Israel, fija la atención en el que viene en el caballo blanco y sus ejércitos, y todas las naciones y los ejércitos también dirigen su mirada hacia allá, y ya la guerra no es con Israel, la guerra ya es con el que viene montado en el caballo. Por eso el versículo, mire, por eso aquí el versículo 17 hay una convocación. Esto pasa en la batalla del Armagedón. Y dice: y vi a un ángel que estaba de pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios. Pero esta no es la cena de las bodas del Cordero. Esta es otra cena donde se están convocando las aves del cielo y las fieras del campo para que vengan a comer carne de nobles, carne de reyes, carne de campesinos y de tropas y una cantidad de cosas,
Porque en la batalla del Armagedón la carnicería que se arma es increíble, mis hermanos. Porque todos los que rodearán a Israel serán como la arena del mar. Porque el diablo siempre le ha tenido hambre a Israel y ha querido borrar a Israel del mapa. Y entonces por eso el anticristo aquí, mire, entonces viene la masacre, porque dice: y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis, mire, carne de reyes, de capitanes, carne de fuertes, carne de caballos y de jinetes, carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y el verso 19 dice: y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a su ejército reunidos para la guerra contra el que montaba en el caballo y contra su ejército. Verso 20: y la bestia fue apresada, que es el anticristo y el falso profeta, y fueron lanzados al lago de fuego. Y dice, y que fueron lanzados al lago de fuego, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a la imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del Señor. Vea, la carnicería y el derramamiento de sangre en esta batalla subirá a los frenos de los caballos por 1600 estadios. Israel se demorará 7 meses enterrando los muertos en la gran batalla. Y de aquí entonces, aquí es donde el Señor hace el juicio de las naciones. Porque de aquí todas no van a perecer, sino que hay unas que quedan. Las que queden como una reserva son las que Dios clasificará para que entren al reino milenial y puedan estar con el Señor por espacio de 1000 años, disfrutando de todo lo que es la bendición de la fiesta de las bodas del Cordero. Alabanzas al nombre del Señor, alabanzas al nombre del Señor. Pero resulta que estas naciones que salen de aquí como un sobrante, porque ese es el juicio que el Señor hará y que lo explica Joel. Estas naciones van a estar con el Señor por 1000 años y van a disfrutar de la bendición, de la restauración del paraíso. Va a haber procreación, van a haber ancianos, etcétera. De aquí al lunes les presentaré una característica de la era milenial. Pero resulta que estas naciones, al cumplirse en los 1000 años, Satanás volverá a ser suelto de su prisión y volverá a engañar a estas naciones que estuvieron en el reino milenial. Y estas naciones se darán la tarea de rodear el campamento de los santos, que es Israel otra vez. Y entonces viene una segunda batalla. Pero ya la batalla ya es con Israel, porque rodearán el campamento de los santos, pero ya es un fuego que va a caer desde los cielos y va a consumir a todas estas naciones engañadas
nuevamente por el diablo y van a ser fulminadas. Zacarías por allí dice que será como una bomba atómica, puede ser, porque dice de que la carne se caerá de su cuerpo, sus ojos se consumirán en sus órbitas y su lengua se va a deshacer en su propia boca, y que esta será la plaga con la cual Dios destruirá a los enemigos de la nación de Israel. Basados en eso es que decimos que después del levantamiento de la iglesia no hay salvación para nadie. Porque ¿quién le garantiza? ¿Quién garantiza? Mire, ¿quién garantiza? Ni siquiera las mismas naciones. Vea, léase aquí el capítulo 20 de Apocalipsis, el versículo 7. Mire, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, Gog, Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Esta no es la batalla de Armagedón. Armagedón ya pasó, porque la batalla de Armagedón es antes del milenio y estas son después del milenio. Y dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió a todos. Entonces yo le digo, ¿qué esperanza hay para los que se quedan? ¿Aló? Yo pregunto y sigo preguntando, ¿qué esperanza le queda a la persona que se quedó después del levantamiento de la iglesia? Pasar por los 7 años de la gran tribulación, pasar por la batalla del Armagedón, los juicios que vienen del cielo, el régimen del anticristo, su número 666, y supongamos pues que que forme parte de las naciones clasificadas para entrar al milenio. Mire, después de que termine el milenio, el diablo se le devuelve su propio poder, sale a engañar las naciones, vuelven a ser engañadas y las naciones son exterminadas de nuevo. Ahora, no nos cerremos pues tanto a la banda de que no habrá gente salva, pero yo le pregunto, ¿quién se lo garantiza? ¿Aló? No nos cerremos a la banda. Posiblemente haya o no haya, después del levantamiento de la iglesia, haya algún residuo, algunos por allí graneaditos, supongámoslo, pero yo le pregunto, ¿y quién se lo garantiza? ¿Aló? ¿Quién le garantiza que al quedarse usted, que Dios nos guarde? Hermanos, que Dios nos guarde de quedarnos. Pero ¿quién le garantiza que pueda superar todos los pasos de ahí en adelante hasta llegar al reino milenial? Y supongamos que estuvo allí en el reino milenial. Las naciones que están en el reino milenial no han sido selladas para salvación. Es simplemente un estado de santidad la que el Señor les da, simplemente por el hecho de haber ayudado a Israel, haberle extendido la mano a Israel y haberle ayudado. Pero no son selladas para redención, para salvación, porque de otra manera, entonces el diablo, ¿por qué las engaña?
al ser desatado, ¿por qué le queda tan fácil al diablo volverlas a instigar? Volver a colocar el odio en ellas en contra de la nación de Israel y la ciudad amada que se llama Jerusalén, y rebelarse contra Dios. ¿Por qué le queda tan fácil? Porque no han sido marcadas para salvación. Simplemente Dios les dio esa gabela porque hicieron el favor a una nación que se llama Israel. Que de esas queden algunas, pues no nos cerremos a la banda. Que de esas naciones que clasificaron algunitas. Pero yo le pregunto, ¿en esas hay seguridad de que si usted se queda del levantamiento de la iglesia pueda figurar en una de esas? Yo no lo rifaría. Yo no sometería esto a un sorteo. Ahora, cuando lo tengo en mi propia mano y tengo la seguridad. Hermano, no hay sino un solo viaje. Y este viaje es seguro, seguro, seguro. En este viaje sí hay seguridad. Y yo se lo aseguro en el nombre del Señor, que si permanecemos fieles en el Señor, nos iremos con el Señor. Es mejor asegurarla. Por eso persevera, mi iglesia, persevera. Vale la pena sufrirlo, vale la pena llorarlo, vale la pena caminarlo, vale la pena negarnos a lo que sea, a las pretensiones del mundo y del mismo pecado. Vale la pena por una gloria tan eminente como la que el Señor nos promete. No lo rife, no lo cambie por una cervecita, por un aguardientico, por un cigarrillito, por un bazuquito. No lo rife por una relación extramarital, un momentico con una muchacha, un ratitico con un señor que no es tu esposo ni es tu esposa. No, esto es mucho más glorioso. Aló, iglesia, esto es mucho más glorioso. Por eso es que Pablo le llama esto la gran salvación. Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia tuvo justa retribución, la pregunta es: ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Esto es para nosotros, mis hermanos. Joven, señorita, esto es para nosotros. Amigos, esto es para nosotros. Qué bueno que usted se añada a esta iglesia que tiene promesas celestiales. Alabanzas al nombre del Señor. Alabanzas al nombre del Señor. Vea, el valle de Josafat es un nombre simbólico, escogido para expresar el juicio de Dios. Mire, el juicio condenatorio que lleva a las naciones, al sufrimiento de las naciones paganas. Se adopta ese nombre de Josafat como emblema de ese rey que tuvo tantas victorias, porque Josafat quiere decir juicio de Dios. Mire, Josafat quiere decir juicio de Dios. Mire, el nombre hebreo Josafat quiere decir Jehová juzga o juicio de Yahvé, aluciente al valeroso Josafat que obtuvo tantas victorias. Alabanzas al nombre del Señor. Por eso se le llama el valle de Josafat. Otros se le llaman el valle de Megiddo, etcétera. Pero de todas maneras es un sitio donde habrá una carnicería enorme.
pero la iglesia del Señor está en victoria. En conclusión, las bodas del Cordero es un evento que envuelve solo a la iglesia como esposa y al Señor como su esposo. El Israel redimido, el Israel restaurado. Mire, como también las naciones clasificadas serán los honorables invitados a la gran cena de las bodas del Cordero. Recuerde siempre eso. No son las denominaciones que se quedan después del levantamiento de la iglesia, jamás. Movimientos, no. Las denominaciones que se queden después del levantamiento de la iglesia, todas tendrán que venir a formar parte de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y allí es donde la Iglesia Católica entonces cumplirá su propósito del ecumenismo, todas juntas. Y la vida de la Iglesia Católica en el periodo de la Gran Tribulación desaparecerá. Eso es lo que dice el capítulo 17 de Apocalipsis. La mujer que viene vestida, viene montada sobre el dragón, ella va a desaparecer, el anticristo la va a encender y va a desaparecer. Él acaba con todo sistema religioso, porque el anticristo no está interesado en ningún sistema religioso, porque él trae el propio. Alabanzas al nombre del Señor. Así que las naciones, así que los invitados no son denominaciones, ni trinitarias, ni rosacrucistas, ni mormones, ni testigos de Jehová, no. Los invitados a las bodas del Cordero es el Israel redimido, restaurado, y las naciones que queden, que clasifiquen y que Dios les dé la bendición de estar allá. Alabanzas al nombre del Señor, donde los entendidos resplandecerán como el resplandor, según Daniel. Mire, como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Y lo que dice, eso tiene su cumplimiento allí, Mateo 13:43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Alabanzas al nombre del Señor. Alabanzas al nombre del Señor. Así que, mis hermanos, hay que permanecer en el Señor. Él viene otra vez. Alabanzas al nombre del Señor. Él viene otra vez. Mire, la iglesia estará 7 años arriba. Será levantada, pasa al tribunal de Cristo, recibe sus coronas, sus galardones, pasa a las bodas del Cordero, y ya después de la boda del Cordero la iglesia se prepara para venir con su esposo otra vez aquí a la tierra, para establecer el reino milenial. Mañana entraremos aquí. Alabanzas al nombre del Señor, porque mientras la iglesia está gloriosa en el cielo, allá en la consumación de su ceremonia, en su relación de intimidad con su esposo, en la cámara llamada el Chupán, gozando de la bendición de Dios, entonces el mundo aquí se debatirá en el mar de la gran tribulación y la angustia. Será el lloro y el crujir de dientes. Y por eso es que queremos que la iglesia esté preparada, y que los amigos también se conviertan, se arrepientan. El evangelio es el arca de salvación, y no hay otra oportunidad. Uno no sabe, mis hermanos, uno no sabe en qué momento va a ser el levantamiento de la iglesia. Puede ser esta noche misma,
Puede ser a medianoche, cuando uno esté en lo profundo de su sueño. ¿Qué vamos a saber? Puede ser a la madrugada, puede ser en la mañanita, al canto del gallo, puede ser a mediodía, puede ser en las horas de la tarde, puede ser al anochecer. No lo sabemos, no lo sabemos, no lo sabemos, no lo sabemos. La implicación es estar listos, preparados. ¿Por qué no está de pie en esta noche? ¿Por qué no le dice: ven, Señor Jesús? ¿Cuántos anhelan la venida del Señor? ¿Cuánto le estamos esperando a Él? Cristo me dijo que venía otra vez, que venía otra vez, que venía otra vez. Que no me desesperara, sino que tuviera fe. Y yo le estoy esperando. Y yo le estoy esperando. Porque el que ha quedado de venir, vendrá y no tardará. Yo no sé por dónde pueda estar pasando usted en esta noche. Yo no sé qué dificultades pueda tener usted en su vida espiritual. Yo no sé cuántas cadenas le tengan cautivo. Yo no sé cuántas murallas le puedan estar rodeando. Y no sé cuántas tinieblas sentirá usted en su vida. Pero en esta noche hay poder en el nombre de Jesús. En esta noche podemos declarar victoria en el nombre de Jesús. En esta noche podemos romper ligaduras en el nombre de Jesús. En esta noche podemos declararnos victoriosos, victoriosos, victoriosos en el nombre de Jesús. Diga: hay poder en el nombre de Jesús. Diga: hay poder en el nombre de Jesús. Otra vez invoque el nombre de Jesús. Hay liberación en esta noche, hay liberación, hay liberación, hay liberación en el nombre de Jesús. El Señor puede obrar, puede obrar. Él puede obrar en esta noche, Él puede obrar. Él está haciendo grandes cosas en la vida de alguien. Él puede estar haciendo grandes cosas en la vida de alguien en esta noche. Proclame la promesa del Espíritu, proclame la promesa. Usted puede ser lleno esta noche. El Señor le puede regalar el Espíritu Santo esta noche. Él puede darte el idioma del cielo para que lo hables. Él puede devolverte el gozo de la salvación. Él puede sacarte del desierto que estás viviendo esta noche. ¿Cuánto hace que no lo sientes? ¿Cuánto hace que no sientes la libertad por el Espíritu?